Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo para los nuevos que hayan llegado en Notcre con Columbina, con los dos equipos más fuertes de todo el juego, solo con 4 estrellas, y hablaremos de sus variantes con soportes 5 estrellas. Y para los antiguos, los que os falte por testear uno de estos dos equipos tan increíblemente desbalanceados, apenas siendo de 4 estrellas, teniendo la posibilidad de bajarse pisos 5 de la conflagración, la oportunidad no solo de explotar el máximo potencial de tu cuenta, de probar nuevas cosas divertidas para seguir teniendo cosas que hacer en el juego y divertirse, sino la impresión, el momento de sorpresa de dejarse deleitar por lo que vais a ver y lo que podréis ver si jugáis estos equipos. Así que preparaos y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo, pasarle este vídeo a vuestro amigo el AR chiquito o a vuestro grupo con gente que pregunta aún cosas, que se nota que está empezando y que seguramente este vídeo y estos equipos le arreglen literalmente la cuenta. Recordad que hay un sorteo activo de hasta 50 columbinas para vosotros, para agradecer a la comunidad que sigue manteniendo vivo todos los proyectos y dando éxitos día tras otro en cada cosa que nos embarcamos. Gracias a todo ello. En la página web también podéis ganar columbinas, podéis ganar bendiciones, y gracias por el apoyo a la página web. Recordad que si usabais HomeDigiCat ya no cubre leaks, nuestra página sí cubre todo lo que HomeDigiCat ya no va a cubrir, para que tengáis todas las herramientas necesarias y no os falte de nada. Gracias por estar un día más. Y aprovecho si estáis comiendo, o sea lo que hacéis mientras veis el vídeo. Y vamos con los dos equipos más rotos de Genshin Impact. Pues bien, de 4 estrellas. Empezamos por uno de los dos que ya conocéis, que es el equipo de Gaming. No es este que estáis viendo en pantalla, tranquilos, es el equipo full 4 estrellas. Al final del vídeo voy a hablar de la versión 5 estrellas y su rotación y sinergias, porque este equipo mucha gente lo juega con Furina para vaporizar en vez de derretir. Es un daño parecido porque Furina compensa con un bono de daño infligido muy alto. Mucha gente lo juega con Xilonen, que se puede jugar perfectamente este equipo con Xilonen. También se puede jugar Yansan y se puede jugar más variantes, pero vamos a hablar de la variante full 4 estrellas y más adelante ya añadimos la de 5 estrellas. Pues bien, ya sabéis lo poderoso que es Gaming. Hay build en el canal, es la build de habla hispana más vista, la build de Gaming de este canal, así que solo me queda de nuevo agradecer y valorar todo lo que hacéis cada día. Y básicamente la variante de 4 estrellas es una que he comentado en muchos vídeos, pero igual hace tiempo que no escuchéis hablar de ella o cómo funciona, que es Gaming Rosaria, que la estoy buscando y no la encuentro. ¡Está ahí, Phil! Gaming Rosaria, Diona, que esto ayuda con el doble healing de Bennett y Diona a activar mucho mejor el set de Cazador Fantasmal, y Bennett. Esta variante hasta hace mes y medio era el mejor equipo de 4 estrellas del juego, teniendo en cuenta que tenemos una Diona que no es un 4 estrellas tier S, y tenemos una Rosaria que tampoco es un 4 estrellas tier S, y Gaming era, y hablo en pasado también, el mejor DPS de 4 estrellas. Ahora hay otro DPS mejor de 4 estrellas que comparte un personaje que casualmente es el mejor 4 estrellas del juego, y este equipo se basa en derretir. Este equipo tiene una sinergia espectacular de otro planeta. Porque Gaming, ahora hablo también de su C6. Phil, ¿hace falta la C6? Hombre, pues sí, al menos en Gaming. Gaming tiene una C6 que le da 20 de probabilidad. Se juega el set de Cazador Fantasmal que le da 36 de probabilidad, más 5 base ya tenemos 61 de probabilidad. La consonancia Crío da 15 de probabilidad, con lo cual ya tenemos 76 de probabilidad. Y Rosaria da probabilidad a todo el equipo, con lo cual si Rosaria tuviese cerca de 60 de probabilidad, creo que te da un 12% de lo que tienes, que es unos 5 más o así de probabilidad, tendríamos en Gaming ya 80 de probabilidad o más sin hacer nada. Sin hacer nada, este personaje tiene 80 de probabilidad. Si en los artefactos tienes 10 más, o le juegas con el arma de Mabuika que le da 11 más, pues ya sabéis lo que puede llegar a pasar. O con el emblema del mar de juncos. En su build explico todo ello. Entonces, para ser de 4 estrellas, aparte de esto tenemos la aplicación Crío de Rosaria más Diona, tenemos la C6 de Diona que da 200 de maestría al personaje en campo. Gaming va a derretir y va a hacer por 2 el daño más la maestría. Y Diona nos da un escudo increíble para que Gaming pueda golpear perfectamente sin que le interrumpan. Aparte de todo esto,
Diona es una batería increíble y puede llevar Favonius perfectamente con el set o bien de instructor o bien con alguna otra cosa que beneficie, y lo mismo con Rosaria. Puede llevar el set de instructor o alguna otra cosa que beneficie con mucha probabilidad para bufar más a Gaming, y pueden llevar Favonius las dos porque ellas no hacen daño en este equipo, así que con que lleven Favonius las dos vamos tranquilísimos. Bennett ya sabéis lo que es, no tengo que decir más. En este equipo no es necesaria la C6, pero la C6 le da 15% más de daño piro a Gaming, y tenemos el equipo, el mejor equipo de 4 estrellas antes de que llegase el dios Razor. Aquí la rotación es muy sencilla. Como el personaje que más cooldown en sus skills tiene es Diona, pues arrancamos básicamente con Elemental Ulti de Diona. Posteriormente, y aunque os parezca raro, se debe tirar la ulti de Bennett porque luego necesitamos que Rosaria elimine el piro de Bennett. Así que sería Elemental cargada ulti de Diona. Entramos con Bennett para absorber las partículas de de Diona y tiramos pues Elemental Ulti también rápidamente. Entramos con Rosaria, que es la que menos uptime en campo tiene, y necesitamos que maximice el tiempo en campo de su ulti para aplicar crío y derretir, que sería Rosaria, Elemental Ulti también rápidamente, y después de Rosaria entramos con Gaming. Ya sabéis, tiramos la ulti, Elemental 1, Elemental 2. Aquí no tenemos Xianyun, con lo cual no vamos a hacer salto elemental para el mandoblazo derretido, y simplemente al cooldown perseguimos el leoncito pequeño, y al absorberlo otro descendente. Puedes derretir 7 descendentes, de los cuales 6 tendrán el bufo de Bennett. Una salvajada, señores. El único problema de este equipo es que tiene rotación de 20 segundos porque Diona, en este caso, pues tiene rotación de 20. ¿Cuál es el upgrade de este equipo si apenas tenéis poquitos personajes, pero decís, bueno, Phil, pero algún 5 estrellas tengo? Pues obviamente aquí meter a Citlali con el set de pergamino en vez de Diona ya es un upgrade espectacular. Solo con el cambio de Diona en vez de Citlali nos vamos al cielo con el daño, y bueno, el best in slot, como habéis visto al principio, es meter a Xianyun en vez de Rosaria por los buffos descendentes y el set de son de antaño que nos puede dar también Xianyun. ¿Hay más variantes? Sí. ¿Se puede jugar Xilonen en vez de Bennett y en vez de Xianyun? Por supuesto. ¿Se puede jugar Yansan en cualquiera del resto de puestos en vez de Bennett o Xianyun si no tenéis ninguno de los dos? Por supuesto. Lo que más falta hace es o bien Citlali o bien dos críos. He visto gameplays donde solo la aplicación crío de Rosaria permite derretir a Gaming. ¿Esto es cómodo para la mayoría de jugadores? No, porque hay que hacer cosas muy específicas, esperar los tiempos de una forma muy precisa y estar demasiado pendiente, y obviamente la idea de los equipos también es que tengan un punto de comodidad para que el equipo fluya perfectamente y no tengas que hacer cosas extremadamente raras o hábiles para poder jugarse. Señores, esto es extremadamente importante, así que atención. Hay una persona intentando engañaros en los comentarios que no soy yo, y aunque siempre es GamesandChill 1, GamesandChill.games.andchill, y son cuentas que se nota que son scam y son fake, estaréis viendo por aquí capturas de pantalla, ha conseguido escamear a varios seguidores. Esto los creadores lo conocemos y existe hace años, cada 6 meses aparece algún listillo que cree que puede engañar a la gente, y este vídeo y este fragmento del vídeo, que lo pondré más veces, me veréis más veces avisar, por favor compartirlo y por favor hacérselo llegar a la persona, en concreto cada vez que alguien consiga hablar con él mientras os estafa. Yo no tengo cuenta de Wire, que está por aquí, yo no os voy a pedir dinero directamente, simplemente vosotros voluntariamente podéis aportar a YouTube, plataforma morada, pero vosotros voluntariamente, así que recordar, no soy yo, no tengo cuenta de Wire, no tengo ningún tipo de necesidad de pediros dinero, y este es el mensaje final para la persona que lo está haciendo. No solo voy a tomar medidas legales, que nadie aproveche mi imagen para hacer nada, ni del resto de creadores, porque sé que lo haces con más personas, sino que voy a tratar de hablar... Y esto ya es la primera vez que lo hago y espero que sea la última. Con un hacker, porque voy a encontrar quién eres, dónde vives y posiblemente te arruine la vida, y te voy a quitar no solo lo que has robado a mi comunidad, sino lo que has robado al resto de mis comunidades, y lo voy a utilizar para regalárselo a la gente, a los sorteos que hago y demás, porque seguramente la logística de encontrar uno por uno a la gente estafada sea muy complicada. Así que no solo ten cuidado, empieza a dejar de hacer lo que haces y gánate la vida de forma honrada. No estafes y no uses mi imagen, porque vas a tener problemas tanto legales como igual no tan legales. Sigo con el vídeo. Así que señores, primer equipo que hasta ahora tenía la corona, pero ha llegado el dios Razor. El equipo full de 4 estrellas
Vuelvo a hablar de variantes. Obviamente no es con Durin, que es un 5 estrellas. El equipo full 4 estrellas es con Fischl, que seguramente muchos los habéis visto jugar. Fischl ya no solo era increíblemente poderosa, sino que ahora con el tema de la aquelarre hace que el personaje en campo, si hay una sobrecarga, gana 45% de ataque si tienes C6. Si no tienes C6, 22.5. Lo mismo para Fischl. Ambos ganan 45% de ataque. Aquí ya sabéis lo que ocurre con Razor. Subí hace poco también su will. La C6 es igual que la C6 de Gaming y creo que no hay más 4 estrellas con esa C6, que en el caso de Gaming le da 20 probabilidad, 40 daño crítico a sus descendentes de la elemental, es decir, todo su daño, y en el caso de Razor le da 10 de probabilidad, 50 de daño crítico a todo lo que ejecuta con su daño dentro de la ulti. Es una salvajada. Y sí, esa C6 acabamos de darnos cuenta que es una C6 rota y bastante común en estos 4 estrellas, que son los dos mejores del juego y que, vuelvo a recordar, creo que no hay otro 4 estrellas con una C6 similar. Creo que Setos puede ser si tiene una C6 parecida, no estoy seguro ahora mismo, pero por eso Setos también es tan poderoso. ¿Qué hace este equipo? Muy fácil. Razor, como dije en su will, pega con el lobo de forma increíble poderosa, daño electro más el bufo, el 70% de daño en proporción a su ataque del bufo del aquelarre. Los ataques normales van a ser de Pyro imbuido por Bennett C6, aquí sí es obligatorio y necesario la C6 de Bennett, y como va a pegar electro y Pyro al mismo tiempo, esto sí que es un carry doble elemento, y no como Chasca. ¡Ay, el señor de la pantalla está funando otro personaje! Lo voy a funar yo a él porque Chasca es favorita, mi personaje, mi mona china. Esto sí es un carry doble elemento. Y tiene un DPS casi superior a Chasca en óptimas condiciones con Durin con constelaciones. Pero bueno, eso no es lo más importante. Razor pega ambos elementos de forma consistente. Bennett imbuye con la C6. Fischl tiene un daño espectacular y genera una burrada de partículas, además de que recordemos que Fischl hace snapshot con el cuervo, con lo cual recibe más daño todavía si cabe. Y luego Chebruce es el soporte dedicado de sobrecarga. Le mete 40% de ataque a todo el equipo. Hace también la propia Chebruce que se baje las resistencias electro y Pyro de los enemigos. Y con la C6 suma al personaje en campo cada 3 segundos que se vaya curando un 20% más hasta un máximo de 60 de bono de daño electro y bono de daño Pyro, que ambos efectivamente se beneficia a Razor al mismo tiempo. Esto es una salvajada porque, para colmo de todo lo demás, Razor tiene una constelación que elimina un 15% la defensa de los enemigos, cosa que eliminar la defensa es el stat que suele Hoyoverse cuidarse de ello más porque suele romper muchos personajes, como la famosa C2 de Najida, que hace que los equipos sobre Najida hagan una burrada más de daño, lo único que está sujeto al electro, con lo cual si juegas Cookie, Najida C2, Nefer, a la que antes de que Nefer entre salte una reacción con ambos elementos, Nefer hará mucho más daño, pero si no tienes Najida C2 y si tienes los soportes de Notcry, obviamente Nefer sin Cookie, aunque tengas Najida C2, hace un daño espectacular. Y también Raiden con la C2 tiene esto de bajar o eliminar, en el caso de Raiden, de que la propia Raiden ignora un 60% la defensa de los enemigos, o Klee C2, que ahora también se ha vuelto muy rota porque también la C2 elimina para todo el equipo un 23% de la defensa de los enemigos. No es resistencia, es otro parámetro distinto. Con lo cual, este equipo se va al cielo. Sobre todo, como dije muchas veces, teniendo en cuenta que actualmente ya es mucho mejor, que Razor tendrá un set que sale a la 6.3 de 20 probabilidad con 43% de ataque, mucho más fuerte de lo que se jugaría ahora, y que tiene el upgrade de 5 estrellas, que aquí este equipo es menos versátil, por desgracia, pero quien no juegue Varesa, que sé que hay mucha gente que dirá, bueno, Phil, yo a Chebruce y a Durin los tengo con Varesa, ¿no? Vale, quien no juegue Varesa, este equipo lo puede jugar mucha gente. Quien no juegue Varesa y tenga una Chebruce bien construida, pero realmente no sepa dónde, en qué variante Prime meter esta Chebruce para jugar un equipo top, quien no juegue Varesa tiene este equipo espectacular. Y sí, la variante Prime es con Durin. Durin no solo es una locura y baja más resistencias todavía, lo que hace que el equipo haga más daño todavía y fuera del campo hace más daño que Fischl, sino que tiene un arma, quien la consiga, que bufaría el ataque de Razor más todavía. Tiene una C1 que le da unos stacks a Razor en proporción al ataque de Durin, que hace más daño todavía a Razor. Y tiene una C2 que le va a dar 50% de daño elemental, Pyro y electro a Razor, con lo que va a hacer más daño todavía. O sea que es un despropósito este equipo. Además de que Durin obviamente hará más daño todavía cuando tenga también su nuevo set de 20 de probabilidad, 43% de ataque. ¿Hay formas de quitar a Bennett? No, porque si no lo imbuirías a Razor. ¿Hay formas de quitar a Chebruce y hacer más daño en general? La única forma de quitar a Chebruce sería metiendo a Bennett, pero este equipo lleva a los dos, a Bennett y a Chebruce.
Entonces, realmente podrías jugar a Xilonen, pero Xilonen no le va a dar con la C2 en caso de tener la 45% de ataque a Razor, solo le va a dar el tema de reducir su cooldown 6 segundos, pero sí va a meter un 40% de daño elemental al equipo y sí va a, aunque no a los dos elementos, solo a uno, y sí va a bajar resistencias, con lo cual Xilonen incluso con la C2 sigue siendo peor que Chebruce en todos los casos. Así que aquí no hay mucha más vuelta. El equipo de Razor solo varía entre During Fischl, Fischl During, y diréis, Phil, ¿y otro personaje que no sea During o Fischl? Bueno, Klee C2 para bajar las resistencias, pero tiene que haber por lo menos, aparte de Razor, un personaje más mágico de la Aquelarre. Ahora, variantes 5 estrellas, básicamente aquí la rotación 4 estrellas con Fischl, y ahora hablo de la de During, es fácil, es bastante fácil, de hecho, si encuentro a Fischl, si no la encuentro, pues no. A ver, editores, hacer una flecha, aquí está flecha. Iba a decir que los editores digan, muy, pero ya lo encontré. La rotación es fácil, debes aplicar Electro para hacer la sobrecarga para que Chebruce tenga su pasiva, con la elemental de Razor, nada de Fischl. Como tires el cuervo antes, no solo te entrarás en cooldown y romperás la rotación, sino que además el cuervo de Fischl, recuerdo que hace snapshot, con lo cual es mejor tirar el cuervo de Fischl después de haber tirado los buffos de Chebruce y Bennett. Entonces, elemental de Razor, ulti de Chebruce, donde salta las sobrecargas y activas la pasiva, que es una bala que aparece justo a la izquierda de Chebruce. Ahí tiras la elemental cargada y activas los buffos. Entras con Bennett, tiras la ulti rápido para absorber las partículas piro de Chebruce, tiras la elemental, y aquí ya recién con ambos buffos tiras rápidamente la elemental de Fischl y cambias a Razor para aprovechar todos los buffos del equipo. A la que se te acabe ya la imbuición electro con Razor, mismo procedimiento. Como ya habrá saltado una sobrecarga, Chebruce ya tendrá la pasiva, con lo que no tiene por qué tirar la ulti a partir de la segunda rotación, y ahí tiras ya el cañonazo para activar la pasiva. Ulti de Bennett elemental, como no tendrías el cooldown de la elemental de Fischl, aquí en la segunda rotación tiramos la ulti y entramos con Razor. Mismo procedimiento, y en la siguiente rotación tocaría la elemental de Fischl, porque los cooldowns de la elemental y la ulti se intercalan. Ya está. Si metemos a During, cosa que nos quita la complicación de Fischl, lo mismo, pero como During no hace snapshot y tiene un uptime de 20 segundos, es elemental de Razor, ulti elemental de During, porque la ulti por defecto va a ser modo dragón blanco, bajador de resistencias, donde no vaporiza y no derrite, con lo cual es perfecto. Es decir, elemental de Razor, ulti de During directamente, y ahí sí la elemental de During 2 veces. Entramos rápidamente con Chebruce, y como ya habrá una sobrecarga, podemos tirar directamente la elemental cargada sin la ulti. Ulti de Bennett absorbiendo partículas de Chebruce, elemental de Bennett, y aquí entraríamos con Razor y tenemos más uptime de la ulti de Bennett, que sería Razor, elemental, ulti, elemental, golpear 3 ataques normales, dash o salto, 3 ataques normales para cancelar la cadena. La elemental se puede retrasar aunque tengas el cooldown, porque recordar que hay que reactivar porque bajas defensa 7 segundos con la elemental, y al tirar la segunda vez la elemental ya sabes que te queda poquito, acabas la imbuición y rotas de nuevo. ¡Gru, gru, gru! ¡Feliz Navidad! En estas fechas tan bonitas os regalo una cantidad de ahorro espectacular para que podáis luego brindar a vuestra familia y seres queridos todos los regalos que queráis. Si queréis ir por Columbina, por Sandrone, por Barca, por Alice, por Nicole, por todo lo que va a venir, señores, los packs en Loot Bar de 100 están a $70 con compra única una vez por mes, y luego el resto 75, 80 ahorráis un montón. El pack de All-In Bundle, que ya sabéis que si nunca habéis comprado tenéis todos los por 2 de Genshin, que en el juego son $200 o euros, en Loot Bar a 150, y las bendiciones lunares cerca de $3 en vez de 5, y un pack de 3 bendiciones lunares por $11, señores. Ya está. Si queréis ayudar al canal y queréis regalar algo a este señor por el contenido que os trae por Navidad, simplemente usar Loot Bar y ya estáis apoyando muchísimo al canal. Feliz Navidad, señores. Un besito en esas patas. Con Gaming, ¿cómo es con Xianjun y con Citlali en su equipo Prime? Pues básicamente puedes empezar perfectamente haciendo una elemental de Gaming para soltar partículas por ahí random, porque luego el cooldown lo restaurarías. Ya puedes hacer elemental ulti de Xianjun para que ella misma absorba sus partículas a Nemo, o si tienes C1 de Xianjun, elemental ulti elemental de Xianjun. Aquí tendríamos, por desgracia, que tirar la ulti de Bennett. Entraríamos con Citlali, que tiene que tirar elemental ulti, y si os suele causar problemas el tema de la imbuición de crío, lo que enseñé con Mawika de los 3 normales, 2 antes de tirar la ulti y 1 después, sin desperdiciar las partículas. Pero resumen, ulti de Bennett sin la elemental porque abrirías demasiado piro, elemental ulti de Citlali
y luego ya entraríamos limpios con Gaming, ulti, elemental, elemental. Y aquí hay una cuestión muy importante. El salto descendente que se hacía antes con Furina, que aplicaba más hidro que Citral y Crío, podías hacer las dos elementales que tienes justamente automáticamente para descender con su elemental, pero en medio, antes de retomar el leoncito que te permite hacer otra vez la elemental, podías hacer un salto descendente vaporizado con Xianjun, porque Xianjun te habilita saltar y caer con el mandoble, e igual hacías una burrada exagerada de daño. Ahora con Citral esto no pasa. Con Citral puedes o deberías solo hacer los descendentes de la elemental al cooldown. No tendrías que hacer el salto descendente con el mandoble que te habilita Xianjun. Si jugáis Furina, sí se puede. Si jugáis Citral, no se recomienda y no se debería, porque pierdes imbuición de crío, porque Citral aplica, pero menos que Furina. Y si vais a jugar Xilonen en vez de Xianjun, como Xianjun se recomienda son de antaño y no sombra verde aquí, porque tiene muy complicado activar el sombra verde y son solo 8 segundos, si vais Xilonen, habría que hacer el cristalizado Piro, con lo cual se puede empezar la rotación con elemental de Gaming para generar partículas, combo aquí sí de Xilonen, ulti de Bennett, combo de Citral y ahí sí entraríamos con Gaming. Es muy sencilla la rotación. Lo mismo con Razor. Así que señores, con este vídeo ya tenéis los dos mejores equipos de 4 estrellas de Genshin y os doy un bonus track, y es que la mayoría sacaréis a Columbina y lo he hablado en otros equipos. La mayoría tenéis a Cookie y los que habéis empezado a jugar en Notclay tenéis a Lauma. Los que no habéis sacado a Lauma podéis jugar cualquier otra cosa como Najida, que ya teníais anteriormente. Y con esto ya tenéis un hidro, que es Columbina, y además va a pegar Bloom Lunar dentro en campo. Tenéis un Dendro con el bufo de maestría que va a dar Najida a Columbina. Tenéis un Electro para que Cookie explote los Hyperlooms. Y aquí, para que se activase la consonancia de Notcry con dos personajes de Notcry, se recomendaría que de último, si no tenéis a Lauma, uséis a Aino en todo caso. Lo que haría que tuviéramos un equipo espectacularmente poderoso, bastante free to play, y que ese a partir de ahora se va a convertir en el Hyper Bloom más poderoso y más free to play que tengan la mayoría de cuentas. Si sois extremadamente nuevos y no tenéis a Najida o a Lauma en ese puesto del Dendro, podéis jugar a Colei o al Viajero Dendro, que son gratis y los tenéis en vuestra cuenta, y tendréis el tercer mejor equipo, digamos, más free to play de todo Genshin Impact, junto con un full 4 estrellas de Razor y un full 4 estrellas de Gaming. Os adelanto que muchos me dirán: Phil, como no tengo dos Bennett, ¿qué hago aquí? Pues os he dicho que aquí perfectamente puede ir Yansan. Además, como ya Curadión y te pone un escudo, pues jugáis aquí a Yansan y tenéis equipos sin repetir personajes perfectamente. ¿Dónde está Yansan? Aquí, ya está. Equipo número 1. Equipo número 2, con Fischl aquí en vez de During, y el Columbina, Cookie, Najida, Aino, equipo número 3. No se repiten personajes y tenéis una salvajada de 3 equipos full free to play para bajaros todo el contenido si lleváis apenas unas pocas semanas en Genshin, siempre y cuando hayan salido poco a poco todos los personajes. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar aquí un día más, cuidaos mucho, tener muy buen día, noche mini minis y chaito.